Hay una diferencia radical entre resucitar a alguien y reanimar un cadáver. La reanimación devuelve funciones biológicas. La resurrección crea algo completamente nuevo. Pablo no está hablando de mejora personal en Efesios 2. Está describiendo una resurrección cósmica que ya ocurrió en ti, sin que tú hicieras nada para merecerla. Y esa diferencia cambia absolutamente todo sobre cómo entiendes quién eres, por qué estás aquí y qué significa vivir realmente. Porque si estabas muerto y ahora estás vivo, no eres una versión mejorada de quién eras. Eres una creación completamente distinta. Pablo acaba de terminar una oración monumental en el capítulo 1, describiendo el poder inconmensurable de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ahora, en el capítulo 2, gira la cámara hacia los Efesios y dice algo impactante. Ese mismo poder de resurrección ya operó en ustedes. No es una metáfora inspiradora. Es un diagnóstico médico convertido en veredicto legal. Estaban muertos y ahora están vivos. Y entre esos dos estados, no hubo un proceso gradual de mejora. Hubo una intervención divina tan radical que solo puede describirse como nueva creación. Pablo comienza con una declaración brutal. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra griega para muertos aquí es necrus, la misma que se usa para cadáveres físicos. No está diciendo que estaban espiritualmente enfermos, moralmente debilitados o religiosamente confundidos. Está diciendo que estaban muertos, sin capacidad de respuesta, sin posibilidad de autorresurrección. Un cadáver no puede mejorarse a sí mismo, no puede tomar decisiones sabias, desarrollar buenos hábitos o encontrar su propósito. Está muerto. Y esa es precisamente la condición humana que Pablo describe antes de la intervención divina. Pero aquí hay un detalle que se pasa por alto. Pablo no dice, estaban muertos por sus delitos y pecados, como si el pecado fuera la causa externa de la muerte. Dice, muertos en vuestros delitos y pecados, como si la muerte y el pecado fueran el mismo ambiente, el mismo estado de existencia. No es que el pecado te mató, es que estar muerto es vivir en pecado. Es tu hábitat natural, tu atmósfera, el agua en la que nadas sin siquiera darte cuenta de que estás mojado. Esta distinción es crucial porque significa que el problema humano no es simplemente moral, es ontológico. No se trata solo de que haces cosas malas. Se trata de que existes en un estado de muerte que produce inevitablemente esas cosas malas. Pablo continúa describiendo cómo se veía esa muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí introduce tres fuerzas que gobernaban tu existencia anterior. Primero, la corriente de este mundo, el sistema de valores, prioridades y definiciones de éxito que la cultura te impone sin que lo cuestiones. Segundo, el príncipe de la potestad del aire, una referencia directa a fuerzas espirituales hostiles que Pablo menciona repetidamente en Efesios. Y tercero, algo aún más perturbador, tus propios deseos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que Pablo está describiendo no es simplemente tentación externa, es una prisión con tres muros. La presión cultural que te dice qué valorar, las fuerzas espirituales que te ciegan a la realidad y tus propios deseos que te traicionan desde adentro. Y aquí está el golpe devastador. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra naturaleza aquí es physis, de donde obtenemos física. No es algo que elegiste, es lo que eres, por naturaleza, por constitución, por defecto. La ira de Dios no es una reacción emocional descontrolada, es la respuesta justa de un Dios santo ante una creación que ha rechazado su diseño, su propósito, su vida misma. Y tú por naturaleza estabas bajo esa ira, no porque hiciste algo particularmente terrible, sino porque existías en un estado de rebelión ontológica. Pero entonces, en el versículo 4,
ocurre el giro más dramático en toda la literatura humana. Dos palabras en griego que cambian todo el universo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Después de describir la muerte, la esclavitud, la ira, Pablo introduce la intervención divina no como una respuesta a algo que hiciste, sino como una expresión de quién es Dios. Rico en misericordia, grande en amor. Y esa riqueza y grandeza se manifiestan en una acción específica. Nos dio vida. El mismo verbo que se usa para la resurrección de Cristo no mejoró tu condición. No te dio herramientas para que te mejores a ti mismo. Te resucitó. ¿Pero qué significa exactamente que Dios te dio vida juntamente con Cristo? Aquí Pablo está construyendo sobre una idea que desarrollará más adelante en Efesios, la unión mística entre Cristo y su iglesia. Cuando Cristo murió, tú moriste. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste. No es una metáfora, es una realidad espiritual, tan concreta como la resurrección física de Jesús. Tu identidad ahora está tan entrelazada con Cristo que su historia es tu historia. Su muerte pagó tu deuda. Su resurrección te dio nueva vida. Y esto no ocurrió porque tú hiciste algo para merecerlo. Ocurrió porque Dios es rico en misericordia. Esta idea de muerte espiritual, seguida de resurrección divina, no es nueva en la Biblia. Es el patrón que Dios ha estado estableciendo desde el principio. En Génesis 2, Dios advierte a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando Adán come, no cae muerto físicamente en ese instante, pero algo muere. La conexión con Dios se rompe. La vida que fluía de la presencia divina se corta. Y desde ese momento, toda la humanidad existe en ese estado de muerte que Pablo describe aquí. No es coincidencia que Pablo use el lenguaje de nueva creación más adelante. Está conectando la resurrección espiritual con la creación original, sugiriendo que lo que Dios hace en Cristo es nada menos que un nuevo Génesis. El profeta Ezequiel tuvo una visión que anticipa exactamente lo que Pablo describe aquí. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde sabiamente: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le ordena profetizar sobre los huesos. Y mientras Ezequiel habla, los huesos se conectan, se cubren de tendones y carne, y finalmente el aliento de Dios entra en ellos y viven. Dios explica: estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. La resurrección de los huesos secos no es solo restauración nacional, es una promesa de que Dios puede dar vida donde solo hay muerte. Y eso es exactamente lo que Pablo dice que ocurrió en Cristo. Pero hay una conexión aún más directa con las palabras de Jesús mismo. En Juan 5, Jesús declara: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesús no está hablando solo de la resurrección futura al final de los tiempos. Está hablando de una resurrección espiritual que ocurre ahora, en el presente. Los muertos espirituales oyen su voz y viven. Y eso es precisamente lo que Pablo describe en Efesios 2. No es una promesa futura, es una realidad presente. Ya ocurrió, ya fuiste resucitado. Pablo también conecta esta resurrección con la entronización de Cristo. Dice que Dios no solo nos dio vida con Cristo, sino que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una de las declaraciones más audaces del Nuevo Testamento. No solo fuiste resucitado, fuiste entronizado. Ahora mismo, en este momento, tu identidad verdadera está sentada en los lugares celestiales con Cristo. No es tu ubicación física, es tu posición espiritual. Estás reinando con Cristo sobre las mismas fuerzas que antes te esclavizaban: el mundo, las potestades espirituales, tus propios deseos. Esta idea
hace eco de Apocalipsis 3, donde Cristo promete: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo que Pablo revela aquí sobre el carácter de Dios es asombroso. Dios no es un juez distante que espera que te arregles a ti mismo antes de acercarte. Es un Padre rico en misericordia que interviene cuando estás completamente muerto, sin capacidad de respuesta, sin mérito alguno, y te resucita por puro amor. La cultura romana en la que vivían los efesios decía que los dioses favorecían a los fuertes, los honorables, los que demostraban virtud. Pablo dice que Dios favorece a los muertos, a los que no tienen nada que ofrecer, a los que están bajo ira. Esa es una revolución teológica total. Y hay un contraste teológico crucial aquí, que muchos pasan por alto. En el judaísmo del primer siglo, había un debate intenso sobre cómo alguien se volvía parte del pueblo de Dios. La respuesta mayoritaria era obediencia a la Torá, circuncisión, observancia del sábado, pureza ritual. En otras palabras, tú haces algo para calificar. Pablo destruye completamente esa lógica. Dice que cuando estabas muerto, Dios te resucitó. Un cadáver no puede obedecer la Torá, no puede circuncidarse a sí mismo, no puede observar el sábado. La resurrección precede a cualquier acción humana. Dios actúa primero, completamente, decisivamente, y solo después de esa resurrección puedes responder. Entonces, ¿qué significa esto para cómo vives el martes por la mañana cuando te despiertas sintiéndote exactamente como la persona que eras antes de conocer a Cristo? Significa que tus sentimientos no definen tu identidad. Tu pasado no dicta tu presente. Las voces en tu cabeza que te dicen que eres un fracaso, que nunca cambiarás, que Dios está decepcionado de ti, están mintiendo, porque la verdad teológica es esta: si estás en Cristo, ya fuiste resucitado, ya estás sentado en los lugares celestiales, ya eres una nueva creación. No es algo que tienes que lograr, es algo que ya ocurrió. Esto cambia radicalmente cómo enfrentas la culpa. Cuando recuerdas algo vergonzoso de tu pasado, algo que hiciste cuando estabas muerto en delitos y pecados, la tentación es definirte por esa acción. Soy alguien que hizo eso. Pero Pablo dice que esa persona murió, literalmente. Cuando Cristo murió, esa versión de ti murió con él. Cuando Cristo resucitó, una nueva versión de ti resucitó con él. No estás tratando de mejorar al viejo tú. Estás aprendiendo a vivir como el nuevo tú que ya eres. La culpa pierde su poder cuando entiendes que la persona que cometió ese pecado ya no existe. Fue crucificada con Cristo. Esto también transforma cómo entiendes el cambio. Muchos cristianos viven frustrados porque sienten que no están progresando espiritualmente lo suficientemente rápido. Siguen luchando con los mismos pecados, los mismos patrones, las mismas tentaciones, y concluyen: tal vez no soy realmente salvo, tal vez Dios no me ha cambiado realmente. Pero Pablo no dice que la resurrección espiritual elimina instantáneamente todos tus hábitos antiguos. Dice que te da una nueva identidad desde la cual puedes luchar contra esos hábitos. No estás tratando de convertirte en alguien vivo. Ya estás vivo. Ahora estás aprendiendo a vivir consistentemente con esa realidad. Piensa en cómo esto cambia tus relaciones. Cuando alguien te hiere, te traiciona, te decepciona, la tentación es juzgarlos por sus acciones. Esa persona es un mentiroso. Esa persona es egoísta. Pero si entiendes que tú mismo estabas muerto y fuiste resucitado por pura misericordia, sin mérito alguno, ¿cómo puedes mirar a otros con superioridad? Pablo dice que todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay jerarquía moral, no hay personas más merecedoras que otras. Solo hay cadáveres que Dios eligió resucitar. Y esa comprensión genera una humildad radical que transforma cómo tratas a las personas que te rodean. Y aquí está la pregunta reflexiva práctica que debes hacerte. ¿En qué áreas de tu vida sigues viviendo como si estuvieras muerto? ¿Dónde sigues permitiendo que la corriente de este mundo dicte tus decisiones?
¿Dónde sigues obedeciendo los deseos de la carne, como si no tuvieras otra opción? Porque la verdad es que ya no estás bajo esas fuerzas. Ya fuiste resucitado. Ya estás sentado en los lugares celestiales. Tienes acceso a un poder que es literalmente el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. No estás tratando de ganar tu salvación. Estás aprendiendo a vivir desde tu salvación. Esta semana, cuando enfrentes una decisión difícil, una tentación persistente, una relación complicada, recuerda esto: no eres quien eras. Esa persona murió, fuiste resucitado, y la persona resucitada que ahora eres tiene recursos, poder y una identidad completamente nueva. No estás tratando de impresionar a Dios con tu comportamiento. Estás expresando la realidad de quien ya eres en Cristo. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Ahora Pablo hace algo inesperado. Después de describir esta resurrección cósmica, se detiene para explicar exactamente por qué ocurrió y cómo ocurrió. Y lo hace con una de las declaraciones más citadas, más malinterpretadas y más transformadoras de toda la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas 31 palabras en español han generado siglos de debate teológico, divisiones denominacionales, y también han liberado a millones de personas de la esclavitud del desempeño religioso. Pero para entender realmente lo que Pablo está diciendo, necesitas ver cómo cada palabra está cuidadosamente elegida para demoler cualquier posibilidad de que tú puedas reclamar crédito por tu salvación. Comienza con por gracia. La palabra griega es charis, que en el mundo grecorromano se usaba para describir el favor inmerecido que un patrón poderoso otorgaba a un cliente. Pero Pablo toma esa palabra y la llena de un significado completamente nuevo. No es simplemente favor inmerecido, es favor otorgado a enemigos, a rebeldes, a cadáveres espirituales. La gracia no es Dios siendo amable con personas que están haciendo su mejor esfuerzo. Es Dios resucitando a personas que están completamente muertas. Y esa gracia es la causa, el fundamento, la razón completa de tu salvación. No es que la gracia te ayuda a salvarte, es que la gracia te salva. Punto. Luego añade, por medio de la fe. Y aquí es donde muchos malinterpretan el texto. Piensan que Pablo está diciendo, Dios hace su parte, gracia, y tú haces tu parte, fe, como si la salvación fuera una colaboración entre Dios y tú, pero eso destruiría completamente el argumento que Pablo acaba de construir. Si estabas muerto, no puedes contribuir nada. Entonces, ¿qué es la fe? No es tu contribución, es el medio, el instrumento, la mano vacía que recibe el regalo. Imagina que alguien te ofrece $1.000.000. Extiendes tu mano para recibirlo. ¿Tu mano vacía contribuyó al $1.000.000? No, simplemente lo recibió. Eso es la fe. No es una obra que realizas. Es una recepción de lo que Dios ya hizo. Y para asegurarse de que nadie malinterprete esto, Pablo añade una cláusula clarificadora: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra esto en griego es un pronombre neutro que probablemente se refiere a todo el paquete: la gracia, la fe, la salvación completa. Ninguna parte de tu salvación se origina en ti. Es completamente, totalmente, exhaustivamente un regalo de Dios. La palabra don aquí es dorón, que se usaba para regalos dados libremente, sin expectativa de reciprocidad. No es un préstamo que tienes que pagar. No es un salario que ganaste. Es un regalo que recibes con las manos vacías. Pero Pablo no termina ahí. Añade una declaración negativa para cerrar cualquier escapatoria. No por obras, para que nadie se gloríe. La palabra obras aquí es ergón, que se refiere a cualquier acción humana, cualquier esfuerzo, cualquier logro. Pablo no está diciendo que las obras son malas. Está diciendo que las obras no tienen absolutamente nada que ver con cómo eres salvo. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. La palabra gloríe
es kauchaomai, que significa jactarse, presumir, reclamar crédito. Si tu salvación dependiera, aunque sea un 1% de tu esfuerzo, tendrías algo de qué jactarte. Podrías decir, bueno, Dios hizo su parte, pero yo también hice la mía, y eso destruiría la gloria de Dios. Aquí hay un detalle que se pasa por alto. Pablo no está simplemente describiendo un mecanismo de salvación, está protegiendo la gloria de Dios. Si pudieras contribuir algo a tu salvación, entonces Dios no recibiría toda la gloria. Tendrías que compartirla. Pero Pablo dice que la salvación está diseñada específicamente para que nadie pueda jactarse. Solo Dios recibe el crédito. Solo Dios recibe la gloria. Solo Dios puede decir, yo hice esto. Y esa es precisamente la razón por la que la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras. No es solo un método conveniente. Es el único método que preserva la gloria exclusiva de Dios. Pero entonces Pablo da un giro que muchos no ven venir. Después de decir enfáticamente que la salvación no es por obras, inmediatamente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Espera, ¿qué? ¿Acabas de decir que no es por obras y ahora dices que fuimos creados para obras? Aquí está la distinción crucial. Las obras no son la causa de tu salvación, son la consecuencia. No trabajas para ser salvo. Trabajas porque ya fuiste salvo. Las obras no te hacen hechura de Dios, son la evidencia de que ya eres su hechura. Esta tensión entre no por obras y creados para buenas obras no es una contradicción, es el corazón del Evangelio y está profundamente conectada con el resto de la Escritura. En Santiago 2, el hermano de Jesús escribe, la fe, sin obras, es muerta. Durante siglos, los teólogos han debatido si Pablo y Santiago se contradicen. Pero cuando entiendes lo que cada uno está combatiendo, ves que están diciendo exactamente lo mismo desde ángulos diferentes. Pablo está combatiendo el legalismo, la idea de que puedes ganarte tu salvación. Santiago está combatiendo el antinomianismo, la idea de que la fe genuina no produce cambio. Pablo dice, no puedes trabajar para ser salvo. Santiago dice, si realmente eres salvo, trabajarás. No hay contradicción, hay complemento. Esta idea de ser hechura suya conecta directamente con el lenguaje de creación en Génesis. La palabra griega que Pablo usa es poema, de donde obtenemos poema. Literalmente significa obra maestra. No eres un producto manufacturado en masa, eres una obra de arte única, creada por Dios con intención, propósito y diseño específico. Y así como Dios creó a Adán del polvo en Génesis 2, ahora te ha recreado en Cristo Jesús. La diferencia es que la primera creación cayó en pecado y muerte. Esta nueva creación es indestructible porque está fundada en la resurrección de Cristo. Pablo también está haciendo eco de sus propias palabras en 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La nueva creación no es una renovación de la vieja, es una sustitución completa. Las cosas viejas pasaron, no fueron mejoradas, no fueron reparadas, pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas. No algunas cosas, todas. Tu identidad, tu propósito, tu destino, todo es nuevo. Y esa nueva creación fue diseñada específicamente para buenas obras. Pero aquí está el detalle sorprendente que la mayoría pasa por alto. Pablo dice que Dios preparó de antemano esas buenas obras. La palabra griega es proetoimazo, que literalmente significa preparar antes. ¿Antes de qué? Antes de que tú existieras, antes de que fueras salvo, antes de que hicieras cualquier cosa buena o mala. Dios ya había diseñado un camino de buenas obras específicamente para ti. No eres salvo
y luego tienes que descubrir qué hacer con tu vida. Fuiste salvo para un propósito que Dios ya había planeado. Tus buenas obras no son tu intento de impresionar a Dios, son tu descubrimiento de lo que Dios ya preparó para ti. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no es un jefe que te salva y luego te dice, ahora ve y descubre cómo serme útil. Es un Padre que te diseñó con un propósito específico, te rescató de la muerte y ahora te invita a caminar en el camino que ya preparó para ti. Cada buena obra que haces no es tu esfuerzo por ganar su favor, es tu participación en el plan que Él diseñó antes de que el mundo existiera. Eso transforma completamente cómo entiendes tu propósito. No estás buscando tu propósito, estás descubriendo el propósito que Dios ya estableció. Y hay un contraste teológico crucial aquí, con otras religiones y filosofías. El budismo dice que tu salvación depende de tu iluminación personal. El Islam dice que tu salvación depende de tu sumisión y obras. El humanismo secular dice que tu propósito lo defines tú mismo. Pero Pablo dice que tu salvación es completamente obra de Dios y tu propósito fue diseñado por Dios antes de que tú existieras. No eres el autor de tu historia. Eres el personaje principal en una historia que Dios está escribiendo. Y esa historia fue planeada con amor, sabiduría y propósito específico para ti. Esta progresión lógica es crucial. Estabas muerto. Dios te resucitó por gracia. Esa resurrección no fue causada por nada que hiciste, pero esa resurrección te creó para algo específico. Las buenas obras no son la raíz de tu salvación, son el fruto. No son la causa, son la consecuencia. No son como llegas a ser hechura de Dios, son como vives como su hechura. Y esas obras no son tu invención, son el camino que Dios preparó de antemano para que camines en él. Entonces, ¿cómo vives esto prácticamente? Primero, tienes que dejar de intentar ganar lo que ya tienes. Muchos cristianos viven en un ciclo agotador de desempeño religioso. Leen la Biblia para que Dios los ame más, oran para que Dios los bendiga, sirven en la iglesia para que Dios esté orgulloso de ellos. Pero Pablo destruye completamente esa lógica. Dios ya te ama completamente. Ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dijo en el capítulo 1. Ya está orgulloso de ti porque eres su obra maestra. No estás trabajando para ganar su favor. Ya lo tienes. Estás trabajando desde su favor. Esto cambia radicalmente cómo enfrentas el fracaso. Cuando pecas, cuando fallas, cuando no cumples tus propias expectativas, la tentación es pensar, ahora tengo que trabajar más duro para recuperar el favor de Dios. Pero eso es imposible, porque nunca perdiste su favor. Tu salvación no depende de tu desempeño, depende de la gracia de Dios. Entonces, cuando fallas, no trabajas más duro, te arrepientes, recibes el perdón que ya está disponible y continúas caminando en las buenas obras que Dios preparó. El fracaso no te descalifica, te recuerda que nunca estuviste calificado en primer lugar, siempre fue gracia. Esto también transforma cómo entiendes tu propósito. No tienes que inventar tu propósito, no tienes que descubrir tu pasión y luego convencer a Dios de que la bendiga. Dios ya preparó un camino de buenas obras específicamente para ti. Tu trabajo no es crear ese camino, es descubrirlo. ¿Cómo? Prestando atención a cómo Dios te diseñó, tus dones, tus pasiones, tus experiencias, incluso tus heridas. Todo eso es parte de cómo Dios te preparó para las obras que Él ya planeó. No estás buscando algo que no existe, estás descubriendo algo que siempre estuvo ahí. Y aquí está la pregunta reflexiva práctica. ¿Estás viviendo desde la gracia o trabajando por la gracia? ¿Tus buenas obras son un intento de ganar el amor de Dios o una expresión del amor que ya recibiste? Porque la diferencia entre esas dos posturas es la diferencia entre esclavitud y libertad. Si estás trabajando por la gracia, nunca descansarás. Nunca será suficiente. Siempre te preguntarás si hiciste lo suficiente. Pero si estás viviendo desde la gracia,
tus obras fluyen de un lugar de seguridad, amor y propósito. No estás tratando de impresionar a Dios. Estás expresando quién ya eres en Cristo. Esta semana, cuando te sientas tentado a medir tu valor por tu productividad espiritual, recuerda esto. Eres la obra maestra de Dios. No por lo que hiciste, por lo que Él hizo. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ya preparó. No tienes que ganar tu lugar. Ya lo tienes. No tienes que inventar tu propósito. Ya existe. Tu trabajo es simplemente caminar en Él, confiando en que el mismo Dios que te resucitó de la muerte también te guiará hacia las obras que preparó para ti, y esa confianza te libera para vivir con audacia, generosidad y gozo, sabiendo que tu identidad nunca estuvo en juego, porque nunca dependió de ti. Ahora Pablo hace un giro dramático. Después de establecer que fuiste resucitado por gracia y creado para buenas obras, cambia el enfoque de tu salvación individual a algo mucho más grande, la creación de un nuevo pueblo. Y lo hace recordándoles a los efesios algo que probablemente preferirían olvidar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta no es simplemente una nota histórica curiosa. Es un recordatorio brutal de una división que definía todo el mundo antiguo: judíos versus gentiles, circuncisos versus incircuncisos, el pueblo de Dios versus los que estaban fuera. Y esa división no era solo religiosa, era social, política, económica y profundamente emocional. La palabra incircuncisión no era un término neutral, era un insulto, una forma de decir: ustedes no pertenecen, están fuera del pacto, son impuros, son menos que nosotros. Los judíos del primer siglo veían la circuncisión como la marca física que los separaba de las naciones paganas. Era el sello del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17. Y los gentiles, por definición, no tenían esa marca. Estaban excluidos. Y Pablo quiere que los efesios recuerden exactamente lo que significaba esa exclusión, porque solo entonces podrán apreciar la magnitud de lo que Cristo hizo. Continúa describiendo su condición anterior con una serie de frases devastadoras. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 5 declaraciones negativas que pintan un cuadro de alienación total. Primero, sin Cristo. No tenían acceso al Mesías prometido. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. No eran parte del pueblo político y social de Dios. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Todas las promesas que Dios hizo a Abraham, a Moisés, a David, no les pertenecían. Cuarto, sin esperanza. No tenían expectativa de redención futura. Y quinto, sin Dios en el mundo. Eran ateos en el sentido más literal, sin el Dios verdadero, aunque tuvieran muchos dioses falsos. Aquí hay un detalle que se pasa por alto. Pablo no dice que los gentiles eran moralmente peores que los judíos. En Romanos, él ya estableció que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema de los gentiles no era que eran más pecadores, era que estaban fuera del sistema de pacto, a través del cual Dios había prometido traer salvación al mundo. No tenían acceso a las promesas, no tenían conexión con la historia de redención que Dios estaba escribiendo. Estaban, en las palabras de Pablo, lejos, y esa distancia no era solo geográfica o étnica, era teológica. Estaban separados de Dios por un muro que ellos no podían escalar, un abismo que ellos no podían cruzar. Pero entonces, por tercera vez en este capítulo, Pablo introduce una de esas frases que cambian todo el universo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La distancia que era insuperable, el muro que era impenetrable, el abismo que era infranqueable, todo eso fue eliminado, no por esfuerzo humano,
no por reforma religiosa, no por progreso cultural, por la sangre de Cristo. La misma sangre que pagó por tus pecados también demolió el muro que separaba a judíos de gentiles. Y ahora, los que estaban lejos están cerca, no como ciudadanos de segunda clase, no como invitados tolerados, cerca, con pleno acceso, con plena pertenencia. La palabra cercanos aquí es engis, que en el Antiguo Testamento se usaba para describir la proximidad a Dios en el templo. Solo los sacerdotes podían acercarse. Solo los judíos podían entrar a ciertos patios. Los gentiles tenían que quedarse afuera, en el patio de los gentiles, separados por un muro literal, con inscripciones que advertían que cualquier gentil que cruzara sería ejecutado. Pero Pablo dice que ahora, en Cristo, los gentiles han sido hechos cercanos. Tienen el mismo acceso que los sacerdotes. Pueden entrar al lugar santísimo. No hay más muros, no hay más distancia, no hay más exclusión. Y todo esto ocurrió por la sangre de Cristo, no por la circuncisión, no por la obediencia a la ley, no por la adopción de costumbres judías, por la sangre. La muerte de Cristo en la cruz no solo pagó por el pecado individual, destruyó el sistema completo de separación étnica y religiosa que había definido el mundo durante milenios. Esto es lo que hace que el Evangelio sea tan radicalmente diferente de cualquier otra religión. No es simplemente un camino mejor hacia Dios. Es la demolición de todos los muros que separan a las personas entre sí y de Dios. Esta idea de que los gentiles serían incluidos en el pueblo de Dios no es nueva. Es el cumplimiento de promesas que Dios había estado haciendo desde el principio. En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, le promete: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo Israel, todas las familias, todas las naciones, todos los grupos étnicos. La elección de Israel nunca fue para exclusión, fue para inclusión. Israel fue elegido para ser el canal a través del cual la bendición de Dios llegaría a todo el mundo. Y ahora, en Cristo, esa promesa se está cumpliendo. El profeta Isaías vio esto con claridad asombrosa. En Isaías 49, Dios dice al Mesías: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La misión del Mesías no era solo restaurar a Israel, era llevar la salvación hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, a todos los gentiles. Y Pablo está diciendo que eso es exactamente lo que Cristo hizo. Los que estaban lejos ahora están cerca. Los que estaban excluidos ahora están incluidos. Los que no eran pueblo ahora son pueblo de Dios. Pedro, escribiendo a cristianos gentiles dispersos, hace eco de esta misma verdad en 1 de Pedro 2. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está citando directamente a Oseas, donde Dios promete restaurar a Israel, llamándolos mi pueblo, después de haberlos llamado no mi pueblo. Pero Pedro aplica esa promesa a los gentiles. Los que nunca fueron pueblo de Dios ahora lo son, no porque se convirtieron en judíos, porque fueron incluidos en Cristo. Pero Pablo va más allá de simplemente decir que los gentiles ahora tienen acceso. Dice que Cristo creó algo completamente nuevo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo no simplemente invitó a los gentiles a unirse a Israel, tomó a judíos y gentiles y creó una tercera entidad, la Iglesia, un nuevo pueblo que no es ni judío ni gentil en el sentido tradicional, sino algo completamente nuevo. Y la evidencia de que esto es algo nuevo es que el muro que los separaba fue derribado. Ese muro no era solo metafórico. En el templo de Jerusalén había un muro literal que separaba el patio de los gentiles del patio interior, donde solo los judíos podían entrar.
Arqueólogos han encontrado inscripciones de ese muro que decían: ningún extranjero puede pasar más allá de la barrera y el muro que rodea el templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será responsable de su propia muerte. Ese muro físico representaba una separación teológica. Los gentiles estaban lejos, los judíos estaban cerca. Pero Pablo dice que Cristo derribó ese muro, no lo escaló, no abrió una puerta en él, lo derribó completamente. Y lo hizo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta es una de las declaraciones más controversiales de Pablo. ¿Está diciendo que la ley de Moisés era mala? No, está diciendo que la ley, en su función de separar a judíos de gentiles, ha cumplido su propósito. Las leyes dietéticas que prohibían a los judíos comer con gentiles, las leyes de pureza que los mantenían separados, las leyes ceremoniales que marcaban su distinción, todo eso fue abolido en la cruz, no porque fueran malas, sino porque su propósito era temporal. Eran un muro protector alrededor de Israel hasta que el Mesías viniera. Y ahora que el Mesías vino, el muro ya no es necesario. Lo que Pablo revela aquí sobre el carácter de Dios es revolucionario. Dios no es tribal, no favorece a un grupo étnico sobre otro. No tiene un pueblo preferido basado en raza, cultura o linaje. Su plan desde el principio fue crear un pueblo multirracial, multicultural, unido no por sangre o tradición, sino por la sangre de Cristo. Y ese pueblo no es simplemente una colección de individuos salvos, es una nueva humanidad, un nuevo tipo de comunidad donde las divisiones que destruyen el mundo, raza, clase, etnia, ya no tienen poder. Entonces, ¿qué significa esto para cómo vives en un mundo que está más dividido que nunca? Significa que la iglesia debe ser el lugar donde las divisiones humanas van a morir, no a esconderse, no a ser ignoradas educadamente, a morir. Porque si Cristo derribó el muro entre judíos y gentiles, la división más profunda y antigua del mundo antiguo, entonces ninguna otra división puede permanecer en su cuerpo. No la raza, no la clase social, no la política, no la nacionalidad. Todas esas cosas pueden describir tu trasfondo, pero no pueden definir tu identidad. Tu identidad primaria ahora es que eres parte de este nuevo pueblo que Cristo creó. Esto cambia radicalmente cómo enfrentas el conflicto racial y cultural. Cuando ves tensión entre grupos étnicos, cuando experimentas prejuicio, cuando sientes la tentación de juzgar a alguien por su raza o cultura, recuerda esto. Cristo murió para derribar ese muro. Si tú lo reconstruyes con tus actitudes, tus palabras, tus acciones, estás trabajando contra lo que Cristo logró en la cruz. No puedes decir que valoras la cruz y al mismo tiempo mantener divisiones que la cruz destruyó. Es teológicamente incoherente, es espiritualmente destructivo. Esto también transforma cómo entiendes la iglesia. La iglesia no es un club social donde te reúnes con personas que se ven como tú, piensan como tú, votan como tú. Es el lugar donde el milagro de la reconciliación se hace visible, donde personas que naturalmente estarían divididas están sobrenaturalmente unidas, donde el ejecutivo y el obrero, el inmigrante y el ciudadano, el conservador y el progresista, se sientan juntos en la mesa del Señor porque todos fueron hechos cercanos por la misma sangre. Si tu iglesia no refleja esa diversidad, no es necesariamente porque estás haciendo algo malo, pero deberías preguntarte si estás perdiendo algo del diseño original de Dios. Y aquí está la pregunta reflexiva práctica. ¿Hay muros en tu corazón que Cristo ya derribó en la cruz? ¿Hay personas que mantienes a distancia por su raza, su clase social, su trasfondo político, su historia? ¿Hay grupos que consideras menos que o diferentes de, en formas que contradicen el Evangelio? Porque si Cristo te hizo cercano cuando estabas lejos, si te incluyó cuando estabas excluido, si te dio acceso cuando no tenías derecho, entonces no puedes mantener a otros a distancia, no puedes excluir a los que Cristo incluyó, no puedes reconstruir muros que Cristo derribó. Esta semana,
Busca intencionalmente cruzar una línea divisoria. Inicia una conversación con alguien de un trasfondo diferente al tuyo. Invita a tu mesa a alguien que normalmente no estaría ahí. Escucha la historia de alguien cuya experiencia es radicalmente diferente a la tuya. No para ser políticamente correcto, no para sentirte virtuoso, sino porque eso es lo que significa vivir como parte de este nuevo pueblo que Cristo creó. Un pueblo donde los muros están derribados, donde los que estaban lejos están cerca, donde la paz de Cristo es más fuerte que cualquier división humana. Y cuando vives así, no solo experimentas el Evangelio, lo demuestras. Pablo ahora profundiza en el propósito detrás de esta demolición de muros. Cristo no derribó la separación entre judíos y gentiles simplemente para que todos pudieran llevarse bien. Tenía un objetivo mucho más grande, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta frase es absolutamente revolucionaria. Cristo no está reformando la humanidad vieja, está creando una humanidad nueva. La palabra griega que Pablo usa aquí es ktizó, la misma palabra que se usa en Génesis 1 para la creación del universo. Esto no es renovación, es creación desde cero. Un nuevo tipo de ser humano que nunca antes había existido. Y este nuevo hombre fue creado en sí mismo, no fuera de Cristo, no aparte de Cristo, en Cristo. Esto significa que la nueva humanidad no es simplemente un ideal al que aspiramos. Es una realidad que ya existe en Cristo. Cuando fuiste unido a Cristo, fuiste incorporado a esta nueva humanidad. Ya no eres simplemente judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer en el sentido de que esas categorías definan tu identidad fundamental. Eres parte de este nuevo hombre corporativo que Cristo está formando. Y la característica definitoria de esta nueva humanidad es la paz. Pero no es simplemente ausencia de conflicto. La palabra paz aquí es eirene, que traduce la palabra hebrea shalom. Shalom no significa solo que no estás peleando. Significa integridad completa, armonía restaurada, relaciones correctas, florecimiento humano. Es el estado del Edén antes de la caída. Es la visión de los profetas de un mundo donde las espadas se convierten en arados y las naciones no aprenden más la guerra. Y Pablo dice que Cristo está haciendo esa paz, no en el futuro distante, ahora, en su cuerpo, la iglesia. Pablo continúa, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí está el mecanismo, la cruz. La misma cruz que pagó por el pecado, también mató las enemistades. Nota que Pablo no dice que Cristo redujo las enemistades, o las manejó, o las minimizó, las mató. La palabra griega es apokteino, que significa matar, ejecutar, destruir completamente. Las enemistades entre judíos y gentiles, las hostilidades que habían existido durante siglos, fueron ejecutadas en la cruz. Cuando Cristo murió, esas enemistades murieron con él. Pero hay algo más profundo aquí. Pablo dice que Cristo reconcilió a ambos en un solo cuerpo, no dos cuerpos separados que ahora cooperan. Un solo cuerpo. Los judíos no mantienen su identidad separada y los gentiles la suya, y simplemente acuerdan tolerarse mutuamente. Ambos son incorporados a una nueva identidad corporativa, el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, las distinciones antiguas pierden su poder definitorio, no desaparecen. Pablo sigue siendo judío, Timoteo sigue siendo gentil, pero ya no son lo más importante sobre ellos. Lo más importante es que ambos están en Cristo, y todo esto ocurrió para reconciliarlos con Dios. Aquí está el punto crucial. No puedes estar reconciliado con Dios y no estar reconciliado con tu hermano. Las dos reconciliaciones están inseparablemente conectadas. Si dices que amas a Dios a quien no has visto, pero odias a tu hermano a quien sí has visto, eres un mentiroso, como dice Juan en su primera carta. La reconciliación vertical con Dios produce inevitablemente reconciliación horizontal con otros. Y si no hay reconciliación horizontal, hay razón para cuestionar si realmente hay reconciliación vertical. Aquí
hay un detalle que se pasa por alto. Pablo dice que las enemistades fueron matadas en ella, es decir, en la cruz. No después de la cruz, no como resultado de la cruz. En la cruz misma, cuando Cristo fue crucificado, llevando en su cuerpo el pecado de judíos y gentiles, las acusaciones mutuas, los resentimientos históricos, las hostilidades étnicas, todo eso fue clavado a la cruz con él. La cruz no es solo donde tu pecado individual fue perdonado, es donde las divisiones corporativas de la humanidad fueron destruidas. Y si eso es cierto, entonces mantener esas divisiones es negar el poder de la cruz. Esta visión de reconciliación a través de la cruz está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento. En Isaías 53, el profeta describe al siervo sufriente, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que trae paz cayó sobre el Mesías. No paz política, no paz psicológica, paz con Dios, paz entre pueblos, paz cósmica. Y esa paz se compró con sufrimiento, con sangre, con muerte. Pero Isaías va más allá. En Isaías 57, Dios promete: paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dijo Jehová, y lo sanaré. Pablo está citando directamente este pasaje cuando habla de los que estaban lejos siendo hechos cercanos. Isaías profetizó que Dios declararía paz tanto a los que están lejos, los gentiles, como a los que están cerca, los judíos. Y Pablo dice que esa profecía se cumplió en Cristo. La paz que Isaías prometió es la paz que Cristo logró. No es una paz futura, es una paz presente que ya fue declarada. Esta idea de un solo cuerpo también conecta con la visión de Pablo en 1 Corintios 12, donde describe la iglesia como un cuerpo con muchos miembros, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Las divisiones que el mundo considera fundamentales, etnia y clase social, son irrelevantes en el cuerpo de Cristo, no porque sean ignoradas, sino porque son trascendidas por una identidad más profunda. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Y en Gálatas 3, Pablo hace una declaración aún más radical. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no significa que esas categorías desaparecen literalmente. Significa que pierden su poder para dividir, para jerarquizar, para excluir. En Cristo, el judío no es superior al griego. El libre no es más valioso que el esclavo. El hombre no tiene más acceso a Dios que la mujer. Todos son uno. Todos tienen el mismo acceso. Todos son igualmente amados. Todos son igualmente parte de este nuevo hombre que Cristo está creando. Lo que esto revela sobre el carácter de Dios es asombroso. Dios no solo perdona individuos, reconcilia comunidades, no solo salva almas, crea pueblos. Su proyecto de redención no es simplemente rescatar personas del infierno y llevarlas al cielo. Es restaurar la humanidad a su diseño original, una familia unida, viviendo en paz, reflejando su imagen juntos. El pecado fragmentó a la humanidad en tribus hostiles. Cristo está reuniendo a la humanidad en una familia reconciliada. Y hay un contraste teológico crucial aquí con la forma en que el mundo busca la paz. El mundo busca paz a través de la dominación. Un grupo conquista a los demás e impone orden. O a través de la segregación, mantenemos a los grupos separados para que no peleen. O a través de la asimilación, todos deben volverse como el grupo dominante. Pero Cristo crea paz a través de la cruz. Él absorbe la hostilidad en su propio cuerpo, muere llevando las enemistades y resucita creando una nueva humanidad donde las viejas divisiones están muertas. No es paz por poder, es paz por sacrificio. Esta progresión lógica es crucial. Cristo derribó el muro, creó un nuevo hombre,
mató las enemistades en la cruz. Reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. Y todo esto para que la paz de Dios, el shalom que el mundo no puede dar, se haga visible en su iglesia. La iglesia no es simplemente un grupo de individuos salvos. Es la demostración viviente de que la reconciliación es posible. Es la prueba de que Cristo realmente tiene el poder de unir lo que el pecado dividió. Entonces, ¿cómo vives esto en un mundo donde la reconciliación parece imposible? Primero, tienes que entender que la reconciliación no es tu proyecto. Es el proyecto de Cristo en el que tú participas. No estás tratando de crear paz. Estás viviendo la paz que Cristo ya creó. Las enemistades ya fueron matadas en la cruz. Tu trabajo no es matarlas de nuevo, es negarte a resucitarlas. Es vivir como si la cruz realmente funcionó, como si las divisiones realmente están muertas, como si la nueva humanidad realmente existe. Esto cambia radicalmente cómo enfrentas el conflicto en la iglesia. Cuando hay tensión entre miembros de diferentes trasfondos, cuando surgen malentendidos culturales, cuando las diferencias políticas amenazan con dividir, recuerda esto. Cristo ya reconcilió a estos grupos en un solo cuerpo. El conflicto que estás experimentando no es la realidad última. Es un remanente de la vieja humanidad tratando de sobrevivir. Tu trabajo es recordarle a todos que esa vieja humanidad murió en la cruz, que ahora son parte de algo nuevo, que su identidad compartida en Cristo es más profunda que cualquier diferencia que los separe. Esto también transforma cómo entiendes el perdón. Perdonar a alguien que te hirió no es simplemente una decisión emocional difícil, es una participación en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió, mató las enemistades. Cuando perdonas, estás aplicando esa muerte a tu situación específica. Estás diciendo, la hostilidad entre nosotros murió en la cruz. Me niego a mantenerla viva. No es fácil, pero es posible porque Cristo ya hizo el trabajo pesado. Ya absorbió la hostilidad. Ya pagó el precio. Tú simplemente estás viviendo la realidad de lo que Él logró. Y aquí está la pregunta reflexiva práctica. ¿Hay alguien con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay una relación rota que has estado evitando? ¿Hay una hostilidad que has estado alimentando? Porque si Cristo mató las enemistades en la cruz, entonces mantenerlas vivas es trabajar contra la cruz. Es decir, que la muerte de Cristo no fue suficiente para matar tu resentimiento particular. Y eso es teológicamente imposible. Si la cruz fue suficiente para matar la hostilidad entre judíos y gentiles, la división más profunda del mundo antiguo, entonces, es suficiente para matar la hostilidad entre tú y esa persona. Esta semana, da un paso concreto hacia la reconciliación. No esperes a que la otra persona se acerque primero. No esperes a sentirte listo. Recuerda que Cristo te reconcilió con Dios cuando eras su enemigo, cuando no habías hecho nada para merecerlo, y ahora te llama a ser un agente de reconciliación, a vivir como parte de esta nueva humanidad donde las enemistades están muertas, donde la paz es real, donde el amor de Cristo es más fuerte que cualquier división. Y cuando vives así, no solo experimentas la paz de Cristo, la extiendes, la multiplicas, la haces visible en un mundo desesperado por ver que la reconciliación es realmente posible. Ahora Pablo describe el resultado de esta reconciliación con una imagen que habría resonado poderosamente en la mente de sus lectores. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La palabra anunció aquí es evangelizo, de donde obtenemos evangelio. Cristo vino como el heraldo que proclama buenas noticias, pero nota a quién proclama: a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a gentiles y judíos, a ambos grupos, porque ambos necesitaban escuchar que la paz ahora era posible. Los gentiles necesitaban saber que podían acercarse. Los judíos necesitaban saber que los gentiles ahora eran bienvenidos. El Evangelio no es solo para un grupo, es para todos. Pero hay algo profundo en el orden. Pablo dice que Cristo anunció paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Menciona primero a los que estaban lejos, los gentiles.
Esto habría sido escandaloso para algunos judíos del primer siglo que asumían que ellos tenían prioridad automática. Pero Pablo está enfatizando que en Cristo no hay jerarquía de acceso. Los que estaban lejos no tienen que esperar en la fila detrás de los que estaban cerca. Ambos tienen acceso simultáneo, igual, completo. La gracia no respeta el orden de llegada. No favorece a los que tienen ventaja histórica. Nivela completamente el campo de juego. Y luego viene una de las declaraciones más hermosas de todo el capítulo. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí está el corazón del Evangelio condensado en una sola frase. Nota la estructura trinitaria. Por medio de Cristo, en un mismo espíritu, al Padre. La Trinidad completa está involucrada en tu acceso a Dios. Cristo abrió el camino a través de su muerte y resurrección. El Espíritu te capacita y te guía. Y el destino final es el Padre. No un Dios distante e impersonal. Un Padre que te recibe con los brazos abiertos. La palabra entrada aquí es prosagog, que se usaba en el mundo antiguo para describir el acceso a la presencia de un rey. Solo ciertas personas tenían prosagoge, el derecho de acercarse al monarca. Necesitabas conexiones, estatus o un intermediario poderoso que te presentara. Pero Pablo dice que ahora, tanto judíos como gentiles tienen prosagoge al Padre, no porque sean importantes, no porque tengan las conexiones correctas, porque Cristo es su intermediario, y Él tiene acceso ilimitado, y te da su acceso, y ese acceso es por un mismo espíritu. No hay dos caminos diferentes, uno para judíos y otro para gentiles. No hay un espíritu para los que estaban cerca y otro para los que estaban lejos, un mismo espíritu. Esto significa que la experiencia de Dios es fundamentalmente la misma para todos los creyentes, independientemente de su trasfondo. El judío que ha estudiado la Torá toda su vida y el gentil que acaba de escuchar sobre Yahvé por primera vez tienen acceso al mismo Padre, por el mismo Espíritu, a través del mismo Cristo. No hay cristianos de primera clase y de segunda clase. No hay acceso premium y acceso básico. Todos tienen entrada completa. Aquí hay un detalle que se pasa por alto. Pablo usa el tiempo presente. Tenemos entrada. No tendremos en el futuro. No tuvimos en el pasado. Tenemos. Ahora, en este momento, tu acceso al Padre no es algo que esperas ganar cuando seas más santo, más maduro, más digno. Lo tienes ahora, completamente, por medio de Cristo, en el Espíritu. Y ese acceso no fluctúa basado en tu desempeño. No aumenta cuando oras más o disminuye cuando pecas. Es constante porque está basado en Cristo, no en ti. Y el destino de ese acceso es al Padre. No simplemente a Dios como concepto abstracto. Al Padre. Esta es la intimidad que Jesús tenía con Dios. Y ahora te la da a ti. Cuando Jesús oraba, llamaba a Dios Abba, la palabra aramea que los niños usaban para sus padres, algo como papá. Y Pablo dice en Romanos 8 que ahora tú también puedes clamar Abba, Padre, porque el espíritu de adopción está en ti. El acceso que tienes no es a un juez severo esperando condenarte, es a un Padre amoroso esperando recibirte. Y ese acceso está abierto todo el tiempo, para todos los que están en Cristo. Esta idea de acceso igual al Padre, para todos los creyentes, es el cumplimiento de promesas que atraviesan toda la Escritura. En Éxodo 19, cuando Dios establece el pacto con Israel en el Sinaí, les dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes. Esto significa que todo Israel tendría acceso a Dios, no solo la tribu de Leví, pero esa promesa nunca se cumplió completamente en el Antiguo Testamento. Siempre hubo mediadores, barreras, restricciones, pero ahora, en Cristo, la promesa se cumple. Todos los creyentes son sacerdotes con acceso directo al Padre. El escritor de Hebreos
desarrolla esta idea extensamente. En Hebreos 4 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, no tímidamente, no con miedo, confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya abrió el camino. Y luego en Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El velo que separaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, fue rasgado. Ahora todos tienen acceso. Y Pedro, escribiendo a creyentes dispersos, les recuerda su nueva identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, todos los creyentes, no solo los líderes, no solo los especialmente dotados, todos. Y la función de ese sacerdocio no es solo tener acceso personal a Dios, sino anunciar sus virtudes, ser intermediarios que llevan a otros a ese mismo acceso. Pero hay una conexión aún más profunda con las palabras de Jesús mismo. En Juan 14, cuando Jesús está preparando a sus discípulos para su partida, Felipe le pide: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Y Jesús responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el acceso al Padre, no solo el camino hacia el Padre, es la revelación del Padre. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Tener acceso a Cristo es tener acceso al Padre. Y ahora, por el Espíritu, ese acceso es tuyo. Lo que esto revela sobre el carácter de Dios es transformador. Dios no es un monarca distante que mantiene a las masas a distancia mientras favorece a unos pocos privilegiados. Es un Padre que anhela intimidad con todos sus hijos, que derribó todas las barreras, que rasgó el velo, que abrió el camino, que envió su Espíritu para guiarte directamente a su presencia. No hay burocracia celestial, no hay intermediarios humanos necesarios, no hay sistema de méritos que escalar, solo Cristo, el Espíritu, y acceso directo al Padre. Y hay un contraste teológico crucial aquí con otras religiones. En el Islam, Alá es trascendente, distante, inaccesible excepto a través de su misión y obras. En el hinduismo, Brahman es impersonal, una fuerza cósmica, no un padre. En el budismo, no hay Dios personal al cual acercarse, pero el cristianismo dice que el Dios del universo es tu Padre, y tienes acceso directo a Él en cualquier momento, no por tu mérito, sino por la sangre de Cristo. Esa es una afirmación radicalmente única, y si es verdad, cambia absolutamente todo sobre cómo vives. Entonces, ¿cómo vives con la conciencia de que tienes acceso constante al Padre? Primero, tienes que dejar de vivir como si estuvieras separado de Dios. Muchos cristianos viven con una sensación persistente de distancia de Dios. Sienten que tienen que ganarse su atención, que tienen que orar más fuerte para que los escuche, que tienen que ser más santos para acercarse. Pero Pablo destruye completamente esa mentalidad. Tienes entrada, ahora, por medio de Cristo, en el Espíritu, al Padre. No hay distancia que cerrar. No hay barrera que cruzar. Ya está cerca. Esto cambia radicalmente cómo oras. La oración no es un intento de captar la atención de un Dios distraído. No es un ritual que realizas para ganarte su favor. Es una conversación con un Padre que ya está completamente enfocado en ti, completamente disponible para ti, completamente comprometido contigo. Puedes acercarte con confianza. Puedes hablar con honestidad. Puedes traer tus dudas, tus miedos, tus fracasos, porque no estás acercándote a un juez, estás acercándote a un Padre. Y los padres buenos no rechazan a sus hijos,
cuando vienen con problemas. Esto también transforma cómo enfrentas la culpa y la vergüenza. Cuando pecas, la tentación es esconderte de Dios, como Adán en el jardín. Sientes que has perdido tu acceso, que ahora hay distancia entre tú y Dios, que tienes que cerrar con arrepentimiento suficiente o penitencia adecuada. Pero Pablo dice que tu acceso no está basado en tu desempeño, está basado en Cristo, y Cristo no cambia. Su obra en la cruz no se deshace cuando pecas. Entonces, cuando pecas, no te alejes de Dios. Acércate, usa el acceso que tienes, confiesa, recibe perdón y continúa caminando en intimidad con el Padre. Y aquí está la pregunta reflexiva práctica. ¿Estás usando el acceso que tienes? ¿O estás viviendo como si todavía estuvieras lejos? Como si todavía hubiera un muro, como si todavía necesitaras un intermediario humano para acercarte a Dios? Porque la verdad es que el camino está abierto, el velo está rasgado, el Espíritu está en ti, y el Padre está esperando, no con impaciencia, no con decepción, con amor, con brazos abiertos, con el deseo de que vengas tal como eres, no como crees que deberías ser. Esta semana, practica acercarte al Padre con confianza. No esperes hasta que te sientas lo suficientemente santo. No esperes hasta que hayas orado lo suficiente o leído la Biblia lo suficiente. Simplemente ven, en medio de tu día, en medio de tu confusión, en medio de tu pecado, acércate. Recuerda que tienes entrada por medio de Cristo en el Espíritu y usa ese acceso. Habla con tu Padre, escucha su voz, descansa en su presencia, porque ese acceso no es un privilegio que tienes que ganar, es un regalo que ya recibiste, y cuanto más lo uses, más transformará cómo vives, cómo amas y cómo entiendes quién realmente eres. Ahora Pablo llega al clímax de su argumento con una imagen arquitectónica que habría capturado la imaginación de los efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 3 cambios de identidad en una sola frase. Primero, ya no son extranjeros. La palabra griega es xenos, de donde obtenemos xenofobia. Un xenos era alguien sin derechos legales, sin protección, sin pertenencia. Podía ser expulsado en cualquier momento. No tenía voz, no tenía hogar. Pero Pablo dice, ya no, esa identidad murió. Segundo, ya no son advenedizos. La palabra es paroicos, que se refiere a residentes temporales, inmigrantes que viven en una tierra que no es suya. Tienen más derechos que los extranjeros, pero todavía no pertenecen completamente. Todavía son forasteros, todavía están de paso. Pero Pablo dice, esa también dejó de ser tu identidad. No eres un residente temporal en el reino de Dios. No estás aquí con una visa que puede expirar. Tu estatus cambió permanentemente. Y luego las 2 identidades positivas. Primero, conciudadanos de los santos. La palabra conciudadanos es simpolitai, que se usaba para ciudadanos con plenos derechos en una ciudad. En el mundo romano, la ciudadanía era increíblemente valiosa. Determinaba tus derechos legales, tu protección, tu acceso a recursos. Pablo mismo usó su ciudadanía romana para apelar al César. Y ahora dice que los gentiles, que no tenían ciudadanía en Israel, son conciudadanos con los santos, tienen los mismos derechos, la misma protección, el mismo acceso. No son ciudadanos de segunda clase, son completamente iguales. Pero Pablo no se detiene ahí. Añade una segunda identidad que es aún más íntima: miembros de la familia de Dios. La palabra familia aquí es oikeios, que se refiere a la familia del hogar, los que viven bajo el mismo techo. No es simplemente ciudadanía legal, es pertenencia familiar. Dios no es solo tu rey, es tu Padre. Y los otros creyentes no son solo conciudadanos, son hermanos y hermanas, familia. Esto significa que tu conexión con otros cristianos no es simplemente organizacional o ideológica, es familiar, es sangre,
no la sangre biológica, sino la sangre de Cristo que te hizo parte de esta familia. Aquí hay un detalle que se pasa por alto. Pablo usa el lenguaje de ya no y si no. Ya no esto, sino esto otro. Es un cambio completo de identidad. No es que añades una nueva identidad a las viejas. Es que las viejas son reemplazadas. Ya no eres extranjero, ahora eres ciudadano. Ya no eres advenedizo, ahora eres familia. Y esas nuevas identidades no son aspiracionales. No son algo que esperas lograr. Son tu realidad presente. Ya eres ciudadano. Ya eres familia. Ahora tienes que aprender a vivir desde esa identidad. Y luego Pablo cambia a una metáfora arquitectónica que habría resonado profundamente en Éfeso, una ciudad famosa por sus edificios magníficos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un edificio necesita un fundamento sólido. Y Pablo dice que el fundamento de este nuevo pueblo de Dios son los apóstoles y profetas. No en el sentido de que ellos son la autoridad final, sino en el sentido de que su testimonio sobre Cristo es el fundamento. Los profetas del Antiguo Testamento que predijeron al Mesías, los apóstoles del Nuevo Testamento que testificaron de su resurrección. Su mensaje es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Pero el elemento más crucial del edificio no es el fundamento, es la principal piedra del ángulo. En la arquitectura antigua, la piedra angular era la primera piedra colocada, la que determinaba la alineación de todo el edificio. Si la piedra angular estaba torcida, todo el edificio estaría torcido. Pero si estaba perfectamente colocada, el edificio sería sólido. Y Pablo dice que Cristo es esa piedra angular. Todo el edificio se alinea con Él. Todo se construye en relación a Él. Él determina la forma, la dirección, la integridad de toda la estructura. Esta imagen de Cristo como la piedra angular está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento. En Salmo 118, el salmista escribe: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Una piedra rechazada que se convierte en la más importante. Y Jesús mismo citó este salmo, aplicándolo a sí mismo. Los líderes religiosos lo rechazaron, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó y lo hizo la piedra angular de un nuevo templo, no hecho de piedras físicas, sino de personas vivas. Pedro también usa esta imagen en 1 de Pedro 2, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cristo es la piedra viva, y tú eres una piedra viva siendo edificada en una casa espiritual. No eres un ladrillo inerte en un edificio muerto. Eres una piedra viva en un templo vivo. Y ese templo es el lugar donde Dios habita por su Espíritu. Isaías también profetizó sobre esta piedra angular. En Isaías 28, Dios declara: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Una piedra probada. Cristo fue probado en la cruz y no falló. Una piedra angular. Todo se alinea con él. Una piedra preciosa, de valor infinito. Un cimiento estable, quien nunca se moverá. Y el que cree en esta piedra, no será avergonzado, no será sacudido, no será destruido, porque está construido sobre el fundamento más sólido que existe. Pero Pablo va más allá de simplemente decir que Cristo es la piedra angular. Describe cómo el edificio crece, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nota que el edificio está creciendo, no está completo. Es un proyecto en progreso. Cada vez que alguien es salvo, una nueva piedra viva se añade al edificio. Cada vez que un creyente madura, el edificio se fortalece. Y todo está bien coordinado. La palabra griega es
sinarmologeo, que significa encajar perfectamente, como las piezas de un rompecabezas. Cada piedra tiene su lugar específico, cada creyente tiene su función única, y todos encajan juntos en Cristo. Y el propósito de este edificio es ser un templo santo en el Señor, un templo, el lugar donde Dios habita. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón. Pero ahora, Pablo dice que Dios habita en su pueblo. La iglesia es el templo, no el edificio físico donde te reúnes. Las personas, tú eres el templo. Y cuando la iglesia se reúne, Dios está presente de una manera especial porque su templo está reunido. Lo que esto revela sobre el carácter de Dios es asombroso. Dios no quiere simplemente ser adorado desde la distancia, quiere habitar entre su pueblo, quiere hacer su hogar en ti. En el Antiguo Testamento, su presencia estaba confinada a un lugar específico, el lugar santísimo, pero ahora, por el Espíritu, su presencia llena a todo su pueblo. Donde quiera que vayas, llevas el templo de Dios contigo, porque tú eres el templo. Y eso significa que tu vida, tu cuerpo, tus relaciones, todo es espacio sagrado donde Dios habita. Entonces, ¿cómo vives con la conciencia de que eres parte del templo de Dios? Primero, tienes que entender que tu identidad fundamental no es extranjero o advenedizo, es ciudadano y familia. Muchos cristianos viven con una sensación persistente de no pertenecer, de estar en los márgenes, de ser tolerados, pero no realmente bienvenidos. Pero Pablo destruye completamente esa mentalidad. Eres conciudadano, eres familia, no eres un invitado en la casa de Dios. Vives ahí, es tu hogar, y eso significa que tienes todos los derechos, todos los privilegios, toda la pertenencia que cualquier otro creyente tiene. Esto cambia radicalmente cómo te relacionas con la iglesia. La iglesia no es un club al que asistes cuando te conviene, es tu familia. Y las familias no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. No dejas de ser hermano de alguien porque tuvieron un desacuerdo. La conexión es más profunda que la conveniencia. Es sangre, la sangre de Cristo, y eso significa que tu compromiso con otros creyentes no es opcional. No es algo que haces si te sientes inspirado. Es parte de quien eres. Eres miembro de la familia de Dios. Y las familias se cuidan mutuamente. Esto también transforma cómo entiendes tu propósito. Eres una piedra viva en un templo que está creciendo. Eso significa que tienes un lugar específico, una función única. No eres intercambiable, no eres redundante. El edificio te necesita exactamente donde Dios te colocó. Y si no cumples tu función, el edificio está incompleto. No en el sentido de que Dios depende de ti para lograr sus propósitos, sino en el sentido de que Él eligió incluirte en su plan. Te diseñó para un propósito específico en su templo. Y cuando vives ese propósito, el edificio crece, el templo se fortalece, la gloria de Dios se hace más visible. Y aquí está la pregunta reflexiva práctica. ¿Estás viviendo como ciudadano o como extranjero? ¿Estás viviendo como familia o como advenedizo? ¿Estás funcionando como una piedra viva en el templo o estás tratando de existir independientemente? Porque la verdad es que fuiste diseñado para pertenecer, para encajar, para contribuir. No eres un individuo aislado que casualmente comparte creencias con otros individuos aislados. Eres parte de un organismo vivo, un edificio creciente, un templo santo donde Dios habita. Esta semana, vive intencionalmente como parte de la familia de Dios. No esperes a que otros te hagan sentir bienvenido. Tú ya eres bienvenido, eres ciudadano, eres familia. Entonces, actúa como tal. Invierte en relaciones con otros creyentes. Usa tus dones para edificar el cuerpo. Contribuye a la construcción del templo. Y cuando lo hagas, no solo experimentarás pertenencia, ayudarás a otros a experimentarla también. Porque el templo de Dios no es un edificio que visitas, es una familia a la que perteneces. Y cuanto más vivas desde esa identidad, más transformará todo
sobre cómo entiendes tu vida, tu propósito y tu lugar en el plan eterno de Dios. Pablo concluye este capítulo monumental con una declaración que resume todo lo que ha estado construyendo. ¿En quién? Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta frase final no es simplemente un resumen, es la revelación del propósito último de todo lo que Cristo logró. Fuiste resucitado de la muerte. Fuiste salvado por gracia. Fuiste reconciliado con Dios y con otros. Fuiste hecho ciudadano y familia. Fuiste colocado como piedra viva en un templo creciente. ¿Para qué? Para que Dios tenga un lugar donde habitar. No un edificio de piedra y madera. Un pueblo vivo, respirando, amando, creciendo. Tú eres la morada de Dios. La palabra morada aquí es katoiketerion, que se refiere a una residencia permanente, no temporal. Dios no está de visita en tu vida. No es un huésped que viene ocasionalmente. Ha establecido su residencia en ti, por el Espíritu. Y eso significa que cada momento de tu vida ocurre en la presencia de Dios. No porque tú lo invitas a momentos específicos, sino porque Él ya hizo su hogar en ti. Tu cuerpo es su templo. Tu vida es su espacio sagrado. Y eso transforma absolutamente todo. Piensa en lo que Pablo ha descrito en este capítulo. Comenzó con cadáveres espirituales, personas muertas en delitos y pecados, esclavizadas por el mundo, el diablo y sus propios deseos, bajo la ira de Dios. Y termina con un templo santo, donde Dios habita por su Espíritu. Esa es la distancia que la gracia recorrió. Esa es la transformación que Cristo logró. De muerte a vida, de enemistad a paz, de exclusión a familia, de ruinas a templo. Y todo esto no porque tú hiciste algo para merecerlo, sino porque Dios es rico en misericordia, grande en amor y poderoso para crear algo hermoso de lo que estaba completamente destruido. Y aquí está la verdad que debe anclar todo en tu vida. Si Dios puede tomar un cadáver espiritual y convertirlo en su morada, entonces no hay nada en tu vida que esté más allá de su poder redentor. No hay pecado demasiado grande, no hay relación demasiado rota, no hay situación demasiado desesperada. El mismo poder que te resucitó de la muerte espiritual está disponible para cada área de tu vida. No estás tratando de arreglar tu vida para que Dios pueda usarte. Dios ya te está usando. Ya hizo su hogar en ti. Ya te colocó en su templo. Ahora simplemente estás aprendiendo a vivir consistentemente con esa realidad. Entonces, cuando te despiertes mañana y enfrentes las mismas luchas, las mismas tentaciones, las mismas dudas, recuerda esto: no eres quien eras. Esa persona murió. Fuiste resucitado. Fuiste reconciliado. Fuiste hecho ciudadano. Fuiste incorporado a la familia. Fuiste colocado como piedra viva en el templo de Dios. Y Dios mismo habita en ti por su Espíritu. Esa es tu identidad. Esa es tu realidad. Esa es la verdad que ninguna circunstancia puede cambiar. Ningún fracaso puede deshacer. Ninguna voz puede contradecir. Y esa verdad no es solo para ti. Es para todos los que están en Cristo, el ejecutivo y el obrero, el inmigrante y el ciudadano, el que estaba cerca y el que estaba lejos, todos resucitados, todos reconciliados, todos ciudadanos, todos familia, todos piedras vivas en el mismo templo, todos morada del mismo Dios. Y cuando la iglesia vive esa realidad, cuando las divisiones que destruyen el mundo están realmente muertas en el pueblo de Dios, cuando la reconciliación es visible y tangible, entonces el mundo ve algo que no puede explicar. Ve el poder de la cruz. Ve la realidad de la resurrección. Ve que el Evangelio no es solo una idea hermosa, es una fuerza transformadora que realmente puede crear algo nuevo de lo que estaba muerto. Así que vive desde tu resurrección. Vive desde la gracia que te salvó. Vive desde la paz que Cristo creó. Vive desde el acceso que tienes al Padre. Vive desde tu ciudadanía y tu pertenencia familiar. Vive como la piedra viva que eres en el templo de Dios. Vive.
como la morada del Espíritu. No porque tienes que ganarte esa identidad, porque ya la tienes, y cuanto más vivas desde esa verdad, más transformará no solo tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean. Porque cuando el templo de Dios funciona como fue diseñado, cuando las piedras vivas están bien coordinadas, cuando la familia de Dios vive como familia, el mundo ve algo que no puede ignorar. La gloria de un Dios que toma lo que estaba muerto y lo hace vivir, lo que estaba dividido y lo hace uno, lo que estaba destruido y lo convierte en su hogar. Esa es la obra maestra que Dios está creando. Y tú eres parte de ella. No un accidente, no un extra. Una piedra viva, cuidadosamente colocada, perfectamente diseñada, esencial para el edificio. Y el arquitecto que te colocó ahí es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Confía en su diseño, descansa en su gracia y vive la vida extraordinaria para la cual fuiste creado, resucitado y colocado en el templo del Dios viviente.